el principal motor de cualquier economía, de cualquier servicio, que atendiendo a todos los ciudadanos y atendiendo a los servicios que tenemos. Hoy en día, pensamos aquí en Venezuela, que tenemos una responsabilidad. La forma como los empresarios deberíamos ver la responsabilidad social que tenemos es primero en nuestras empresas, en nuestros trabajadores, de darle un empleo digno, un desarrollo personal a cada uno de ellos y sobre todo mantener un diálogo social. Es verdaderamente necesario que nosotros entendamos y vivamos las necesidades que tenemos de mejorar en nuestro país. Con Industria, a través de su programa de Alianza para el Diálogo, ha empezado a mejorar enormemente en las empresas donde está participando, pero debemos continuar un poco más agresivo de las necesidades que tienen nuestros trabajadores. Básicamente, por todo ello deberíamos tener un diálogo, y un diálogo donde nosotros podamos entrenar a nuestros trabajadores, donde puedan tener mejor educación, donde puedan mejorar la calidad de vida de entre su familia, con la misma empresa, entender cuál es el proyecto de lo que significa una empresa. Y finalmente, que la gente entienda el derecho de propiedad como tal. Sin derecho de propiedad, y lo analizamos en la historia de todo lo que ha sucedido, es casi imposible que haya un desarrollo de la sociedad. Yo voy a presentarles lo que es el programa que hemos denominado Alianza para el Diálogo, que hemos venido desarrollando desde hace más de 2 años y que lo hemos definido como un programa institucional para la defensa de valores, porque creemos en el diálogo y en la inclusión como elementos fundamentales y porque consideramos que somos aliados en ese proceso de producción, en nuestras fábricas, en nuestras plantas, en nuestras industrias, con los trabajadores, para producir y generar riqueza para todos. El sistema económico capitalista, gracias a la empresa privada y a la propiedad privada, en tan solo 200 años ha conseguido que la familia viva en unas condiciones que los reyes y príncipes de antaño ni siquiera soñaban. Pero en ese largo camino se han cometido algunas omisiones que debemos revisar, omisiones con los trabajadores, con la sociedad en general, y que han contribuido a pensar, como estamos viendo dramáticamente en nuestro país, que surjan propuestas que restan importancia a la iniciativa privada y al concepto de propiedad en manos de particulares. De allí que es necesario hacer propuestas para enfrentar la pobreza, la exclusión y el deterioro ambiental que integren el interés individual con el interés de la sociedad. Que lo consideramos que es un desafío porque es un tema que no es fácil tocarlo, es un tema que despierta suspicacias, es un tema que muchos prefieren obviar y mantener debajo del tapete. Lo que es la OIT es una de las agencias de Naciones Unidas, principalmente dedicada a lo largo de los 90 y algo más años de historia que tiene, a dar las normas internacionales del trabajo a través de la adopción de convenios y recomendaciones para que estas normas luego sean adoptadas y ratificadas, si cada uno de los países miembros lo decide, pasan a formar parte de su bloque de legislación y por lo tanto del derecho laboral. ¿Para qué nació el programa de trabajo decente? Muchos de los mandantes en los principales países y los principales donantes también vienen exigiendo a las diferentes agencias de Naciones Unidas rendición de cuentas. Entonces, la idea del programa de trabajo decente fue una iniciativa de hacer una programación efectiva y eficiente de tal manera de que la acción de la oficina pueda verse reflejada en resultados e impacto. Sin empresa no hay trabajo, sin trabajo no hay consumidores que demanden productos, sin consumidores no hay demanda, sin demanda no hay producción, sin producción no hay empresas, sin empresas sostenibles no hay trabajo productivo digno. Parte obviamente de los conceptos de empleo digno, básicamente igualdad de oportunidades, seguridad en el empleo, libertad de asociación, respeto a nuestras libertades de asociación, de negociación colectiva, etcétera, pero normalmente es producto de un diálogo social tripartito, ¿no? Porque como nosotros lo hemos hecho, lo hemos desarrollado una herramienta de trabajo de programas de docentes por país, requiere que esos 3 actores que nosotros tenemos en la oficina, que son gobierno, trabajadores y empleadores, se sienten y logren acuerdos de qué prioridades dentro de estos 4 objetivos que tienen los programas de trabajo decente
logren acuerdos sobre prioridades en cada uno de esos pilares, ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer para poder desarrollar cada una de esas prioridades, ponernos de acuerdo en indicadores que digan que vamos avanzando en el logro de esos objetivos y al final tener mecanismos de seguimiento y de ajuste, ¿no? Una vez de que hemos llegado a acuerdos, sea para un programa de trabajo por país o una empresa, las partes tienen que tener la voluntad de honrar sus compromisos. Y en el camino veremos qué podemos hacer juntos para influenciar a la autoridad a la necesidad de cambiar tal o cual norma que estamos viendo y le podemos comprobar que no está desarrollando trabajo decente. ¿Es sencillo? No. ¿Es complejo? Sí. Decía, la locura es la repetición incesante del mismo proceso esperando obtener resultados diferentes. Eso es como el perro que se quiere morder la cola. O sea, si ya sabemos que lo que estamos haciendo no nos está, o que lo hemos hecho, no nos ha llevado bien, ¿sabe qué? Entonces tenemos que cambiar. Y cambiar los procesos. Cambiar los procesos. Yo los dejo con eso y les agradezco. El asunto que más preocupación es precisamente la situación en la que se encuentra el sindicalismo venezolano en los actuales momentos. Sin libertad sindical no hay diálogo social. Bueno, eso es parte de esta crisis, eso es parte de, lo planteo de la manera más descarnada posible porque yo no creo que sea posible que el proyecto en el que estamos trabajando, me refiero a la Alianza para el Diálogo, se sostenga si del lado sindical no hay un actor fortalecido que tenga determinadas competencias, que pueda ayudar a aliviar toda la carga que significa un discurso disociador que anarquiza. El discurso de la lucha de clases, ese no se resuelve si no es con diálogo. Ese no se resuelve con ninguna decisión autoritaria. Este país está polarizado, este país está alado por un discurso ultra radical. Ese discurso ultra radical amenaza con llevarse por delante todo lo que encuentre. Todos coincidimos en que esa no es la salida, que la salida es la de crear riqueza y que para distribuir primero hay que crear riqueza, que se trata de crear empleos. Y dijimos, bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en torno al programa de trabajo decente? Vale la pena que repensemos bastante este modelo de libre mercado y tratemos de llegar en el día de hoy, ojalá podamos hacerlo, quizás sea un poco ambiciosa la meta, de tal vez vislumbrar un nuevo camino que no sean los extremos del libre mercado ni tampoco la economía cerrada de los países socialistas. Ojalá que en primer lugar, antes que cualquier programa económico, considero que lo más importante es sembrar confianza entre los actores, que se reconozcan y que en primer lugar, antes de pronunciarnos por un sistema o por otro, entendamos que son simplemente sistemas, no son pensamientos políticos, no son corrientes filosóficas, sino son sistemas que en algunas partes han sido exitosas y en otras. Hay que reconocer que la libre empresa ha sufrido dos embates importantes en el mundo, en el 2001 y ahora en el 2008, y ella misma se está repensando en el mundo entero sobre cuáles son sus alcances, cómo debe actuar. La idea central que quisiera compartir con ustedes es que para lograr nuevos consensos en función del libre mercado es indispensable comprender que las empresas, y muy especialmente sus líderes, deben asumir como suyo el concepto de una responsabilidad integral corporativa. Ustedes me dirán que en un ambiente tan cambiante como el venezolano, donde las reglas cambian casi que a diario, ¿quién puede, en su sano juicio, hablar del plan estratégico de largo plazo?
Yo los invito a que efectivamente hagan suyo este concepto, que piensen en diferentes escenarios de largo plazo e incorporen esa técnica de planificación en el seno de sus propias empresas. El beneficio de un modelo que relacione a la empresa con todos estos públicos de interés básicamente busca que el equilibrio en su trato le cree valor a la empresa como tal, es decir, el crecimiento interno, la formación interna, la formación, la capacitación permanente, no trabajando por excepción, sino como regla general, trabajando sistemáticamente en la creación de un ambiente interno que permita el desarrollo personal y profesional del trabajador. En Venezuela había para finales de los años 80 más de 14.000 empresas industriales privadas, una cantidad muy importante de empresas comerciales y otro tanto de prestadores de servicios. Tan es así que ciudadanos de otros países latinoamericanos querían venir a vivir para Venezuela, y los europeos que habían venido hace ya mucho como consecuencia de la guerra habían hecho esto en su país y no querían irse. El libre mercado, a diferencia de una economía planificada y centralizada, requiere de 5 aspectos que a mi juicio son básicos. Cada uno de ellos es necesario, pues no suficiente, es decir, hacen falta juntos y combinados para que pueda operar este sistema. Estos 5 aspectos son los siguientes: inversionistas, economía estructurada, marco legal estable, sistema jurídico imparcial y trabajadores dedicados. Todo esto comienza con nosotros, con capacitar nuestra fuerza laboral, por entender sus carencias actuales, por instruirlos en autoestima, en comunicación, en economía, y por mostrarles los muchos ejemplos de cómo operan los países del primer mundo. Dignidad se define como respeto de sí mismo. Una persona digna se define como merecedora, buena, honrada, mesurada, que vive con decencia. No son estos los calificativos que quisiéramos de las personas que trabajan en nuestras empresas. Pensemos cómo quisiéramos que fuesen tratados nuestros hijos durante el curso de su vida laboral, si estos fuesen asalariados. Este mismo trato merecen estos trabajadores. Todos estos aspectos son abordados en el programa de Alianza para el Diálogo. Yo creo que nosotros los venezolanos tenemos una severa crisis de futuro. Y los países tienen crisis de futuro cuando entra en crisis su educación. Un país que no tiene a la educación como su primer punto de agenda es un país que va al fracaso. No hay capacidad de innovación, no hay capacidad de mejorar nuestra tecnología futuro porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Porque mientras nuestro sistema educativo esté en este colapso tan lamentable, y es verdad, hay una percepción general de que el gobierno se ocupa de la educación, pero es de la educación de unas misiones que es educación de adultos, y se olvidaron de la educación formal, que es la de los niños venezolanos. Un niño que no va a la escuela, lo estamos condenando al hambre. Un niño que no va a la escuela es un niño que cae en el ocio. Del ocio a la droga es un paso. Y en la educación de adultos tampoco está la mano de obra calificada. Hoy por hoy, un personal de la docencia, un maestro venezolano, gana menos que personal doméstico, y con el respeto también que se merece el personal doméstico. Necesitamos repotenciar todo espacio educativo para poder repotenciar nuestro futuro. Por eso hoy les vengo simplemente a sensibilizar con el tema. El tema de la inversión social en Venezuela, el tema de lo que va a ser la Venezuela del siglo XXI, depende de la escuela de hoy. Siempre hay que buscar el lado positivo cuando hay un cuadro de crisis en cualquier país. Y en el caso nuestro, yo creo que estamos viviendo una crisis estructural porque nunca hubo tanto peligro para perder las riquezas materiales que tanto el capital como el trabajo han venido acumulando durante toda nuestra historia. Por esa razón, esta crisis tiene esa parte positiva que nos obliga a todas las instituciones a repensarnos profundamente, a los sindicatos, a los partidos políticos, a los empresarios, a la academia, a las universidades, porque de esa manera es como podemos nosotros plantear y establecer el camino para iniciar el proceso de reconstrucción nacional. Somos una población activa de 13 millones. De esos 13 millones, 6 millones tenemos un trabajo formal. 7
totalmente excluidos, informales o desempleados. Y de los 6 millones que están en el trabajo formal, 2.500.000 están en el sector público y 3.500.000 están en el sector privado. Pero son cifras que en general esconden una realidad. Es que no hay trabajo decente en el sector público en Venezuela.